En nuestras instalaciones encuentras un mundo de servicios que te evitan desplazamientos hacia otros municipios, toma de muestras y análisis de laboratorio, rayos X, entre otros. En el Hospital San Juan de Dios trabajamos a conciencia por su salud. En el Hospital Con Conciencia te estamos esperando. Trabajamos por tu salud y bienestar integral. Buenos días, les damos la bienvenida una vez más al programa Salud para Todos. Recordemos que este es un espacio que el Hospital San Juan de Dios tiene con el fin de estar un poco más cerca a la comunidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Álvaro Sea Herrera. Él es odontólogo egresado de la Universidad de Antioquia, funcionario del Hospital San Juan de Dios del Retiro. Doctor, buenos días y bienvenido. Jefe, buenos días. Muy agradecido pues, por la invitación. Muy bueno poderme dirigir pues, a la comunidad guarceña, que no lo habíamos hecho, pues no habíamos hecho una presentación del servicio de odontología. Esperemos pues, que sea muy útil esta jornada con usted. Con seguridad que sí, doctor. Bueno, sí. El tema que vamos a tratar pues, el día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre las generalidades del servicio de odontología. Ya en programas anteriores habíamos dado pues información sobre horarios, pero información pues más general. La idea de hoy es hacerlo de una forma más detallada, de que la gente conozca detalladamente en qué consiste el servicio, cuáles son las actividades que se realizan, quiénes tienen derecho, quiénes no. Entonces la idea es hablar pues como en términos generales del servicio de odontología. Bueno, doctor, para empezar, contémosle a las personas de qué dispone este servicio. Bueno, el servicio de odontología del Hospital San Juan de Dios consta de 3 consultorios odontológicos, en 2 de los cuales laboramos 2 odontólogos generales, y el consultorio adicional dentro de la institución es para la higienista oral. Adicionalmente, por fuera de la institución realizamos las actividades extramurales también con una higienista que realiza este tipo de actividades pues, por concentración en los colegios, en las escuelas, en los sitios pues, en las veredas que se puedan habilitar para tal fin. Bueno, doctor, entonces como nos decía, hay 2 odontólogos generales, 2 higienistas entonces. Sí, exactamente, pues presentándolos pues más específicamente. Como los funcionarios que hay en el servicio de odontología. Entonces, está como odontólogos generales el doctor Julián Jaramillo y Álvaro Sea, que es quien les habla, con sus respectivas auxiliares. En este caso, pues por el momento está Liliana, trabajando con el doctor Julián, y Camila Ramírez, que es mi auxiliar, es mi asistente. Y las higienistas son Gloria Luz Chica, que trabaja en el servicio institucional, pues aquí dentro del hospital, y por el momento está Nieves Río realizando las actividades extramurales, las actividades que se realizan pues por fuera de la institución. Bueno, doctor, empecemos de pronto a desglosar un poquito cuáles son esas actividades que se hacen acá en el servicio de odontología. ¿Por qué no empezamos hablando un poquito del servicio de urgencias? Bueno, empecemos pues como por el servicio de urgencias, que pues no siendo como para mi gusto pues el de la prioridad, sí es un servicio que genera, por decirlo de alguna manera, algunas insatisfacciones pues por parte de las personas. El servicio de urgencias lo prestamos en odontología todos los días que se presta la atención, en la primera hora, en el primer tiempo pues del inicio de la atención. De lunes a jueves estamos iniciando la atención de las urgencias a las 7:30 de la mañana y lo extendemos generalmente hasta las 9:30 de la mañana. Los días viernes y sábados lo realizamos desde el momento en que iniciamos a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ese es pues como lo que consideramos el horario de atención de las urgencias. Muchas personas preguntan, bueno, pero es que las urgencias, ¿por qué tienen un horario? Ajá. Y entonces es donde tenemos que hacer como la división de que las urgencias médicas, a diferencia de las urgencias las urgencias odontológicas, a cambio de las urgencias médicas, generalmente no está la vida pues en peligro de las personas. Además, como por organización, considerando que el tiempo para nosotros es un recurso muy valioso,
estamos separando ese tiempo para la atención de las urgencias para poder utilizar el tiempo restante en la atención de lo que nosotros denominamos la consulta programada, que más adelante pues la vamos a revisar un poquitico pues más a profundidad, con más detenimiento, pero esa es como la razón de por qué hay un horario pues para las urgencias. Otra pregunta que surge, bueno, en el caso de que yo tenga un evento, una urgencia que por amerite, fuera de este horario. Por fuera de este horario, ¿qué podría pasar? Pues de una urgencia que amerite una atención inmediata. Generalmente, si los odontólogos estamos en ese momento en el servicio, vamos a trata de atender. abrir pues la posibilidad de atender a esos pacientes, o muchas veces en las urgencias médicas, cuando se trata de casos de dolor agudo o de hemorragias, se pueden pueden asistir al servicio pues de urgencias médicas. Lo otro es que en el evento, por ejemplo, que sea en el horario nocturno, en un día de fiesta, los médicos de los servicios de urgencias pueden disponer de lo que llamamos la disponibilidad y llamar, pues, procurar comunicarse con uno de los odontólogos para que le brinden pues asistencia, o si el odontólogo, según lo que le refiere el médico, entiende pues que es un caso prioritario, desplazarse de una vez pues al hospital. Bueno, doctor, como usted nos decía ahorita, pues es un tema que genera cierta inconformidad en las personas, ¿cierto? Porque se establece un horario, porque pues la urgencia muchas veces, o sea, la urgencia es para mí, ¿cierto? Entonces, a veces realmente no es un motivo de urgencia, pero las personas vienen en este espacio. ¿Por qué no aclaramos entonces qué es una urgencia odontológica? O sea, ¿cuándo sí deben asistir en este horario porque realmente sea una urgencia? Técnicamente, en odontología, ¿qué se determina como una urgencia o qué consideramos los odontólogos que es una urgencia? Primero, los casos de hemorragia. Casos de hemorragia severa, sea por una herida, sea que se presente posterior a una cirugía, por ejemplo, de cordales, y haya un sangrado profuso, se considera que es una urgencia. La otra situación generalmente es el dolor. El dolor, hablamos pues de dolor entre mediano y severo, pues entre dolor agudo. El otro caso generalmente es la infección. Otro de los casos pues que está como en entredicho es lo que denominamos la urgencia estética. Algunas personas, pues algunos lo llaman que la urgencia humanitaria, porque si a una persona se le fractura un diente y esa persona es un profesor, por decirlo de alguna manera, amerita una atención inmediata, porque se limita mucho pues como su función social en torno pues a esa urgencia que está teniendo. Así no lo consideremos pues que sea grave. Entonces, el otro evento que podríamos mencionar es lo que llamamos el trauma, la fractura de los dientes, el niño que se cayó en un columpio y se fracturó un diente o se quedó con el diente en la mano, pues son casos pues que consideramos urgentes. Lo otro que uno debería anotar es que muchas veces los casos no son solo, ¿cierto?, sino que son infección con dolor, hemorragia con dolor o hemorragia con infección, pues no son pues como casos puros, pero se van combinando como este tipo de cosas. Y esos casos que acabo de mencionar son los que determinamos como que son urgentes. Lo digo porque uno de los mayores motivos de consulta en el servicio de urgencias es, por ejemplo, se me cayó una calza, ¿cierto? Pues como motivo de consulta. Eso solito no amerita, no pues, sería una urgencia. No sería técnicamente una urgencia. De todas maneras, volvemos a lo mismo. Usted sabe que hay veces lo que decía yo, el tiempo es un recurso que es escaso. Entonces, dependiendo pues del día y eso, uno lo evalúa, lo mira y toma pues como soluciones temporales para después de manera definitiva corregir pues solucionar ese problema en los pacientes. Exactamente. Bueno, doctor, cuando hablamos de urgencias médicas, si es una urgencia, si está clasificado como urgencia, a mí me pueden atender en cualquier sitio, en cualquier institución de salud, así no sea mi sitio de atención, ¿cierto? Así no sea mi IPS. ¿Qué pasa con odontología? ¿Nosotros podemos atender a cualquier persona, independiente de la IPS que tenga, o es diferente? Jefe, muy interesante esa pregunta, porque en el caso de odontología sí es diferente.
Nosotros sí tenemos, por decir algo, limitaciones. De pronto lo mencionaban en un programa anterior, lo de los contratos de las EPS con el hospital, limitan mucho el acceso de ciertos pacientes. Por mencionarlo así por encima, la odontología en los afiliados a Saludcop no está contratada con nosotros, no está contratada con el hospital. Entonces, en esos casos, esos pacientes se derivan para su correspondiente IPS. Por ejemplo, con Sura, el hospital no tiene contrato y, por decir algo, no tenemos autorización de esa EPS para atender a sus pacientes. ¿Qué hacemos nosotros en esos casos? Derivamos esos pacientes, los enviamos a su respectivo servicio. ¿Dónde es, por ejemplo, con Sura? En Río Negro tienen su IPS o en la C. Entonces, lo que nosotros generalmente atendemos o consideramos nuestros pacientes son las EPS que tienen contrato directo con el hospital y los pacientes, por ejemplo, del régimen contributivo y subsidiado que tienen contrato con nosotros. Los pacientes de lo que llamamos el régimen vinculado también tienen el derecho de la atención de las urgencias. Yo pienso que ese punto sí es importante pues aclararlo, doctor, porque a veces se prestan confusiones o lo mismo, insatisfacción de los usuarios porque piensan que nos negamos a prestarle el servicio, pero realmente es que así debe ser, así funciona y el paciente debe ir a su sitio de atención. Enseguida ampliamos de pronto un poquitico más lo de los contratos para que la gente tenga un poquitico más de claridad. ¿Con quién? ¿Con quién tenemos contrato? ¿Con quién tenemos contrato? ¿Qué personas tienen derecho, tienen acceso a los servicios dentro de nuestra institución y nuestro servicio? Sí, doctor. Bueno, otra actividad que se realiza acá en el servicio de odontología es la consulta programada. Contémosle un poquito a la gente en qué consiste esta actividad. O sea, ya miramos lo que eran pues como las urgencias. El tema de urgencias. La otra actividad grande que realiza el hospital es la consulta programada. Pues ya nos vamos acercando más como a nuestro gusto. Porque ¿cuál es la pretensión grande de los servicios que nosotros prestamos? Nosotros buscamos tener un número grande como de pacientes sanos, pues lo que llamamos cohortes, o que nuestras actividades vayan encaminadas no solo a corregir un problema que es agudo, sino prevenirlo. A prevenir, a tener el mayor número de pacientes sanos que tengamos. Ese es pues como nuestro objetivo grande, ahí es donde nos deberíamos enfocar. Ya pues hablando de la parte... O a tratarlos tempranamente para evitar pues como para evitar mayores complicaciones, ¿cierto? Establecer pues los niveles de prevención que se han mencionado en salud pública. Entonces, esa es como la actividad grande de nosotros los odontólogos generales dentro del servicio. ¿De qué consta más o menos la consulta programada o la atención programada, como la queramos llamar? Básicamente es realizar inicialmente una evaluación o lo que llamamos el examen o una valoración o una clasificación, como la llaman en otras EPS, del estado inicial de salud. Siempre es muy importante cuando estamos hablando de las profesiones médicas establecer un diagnóstico, establecer un estado actual de la situación de salud individual de ese paciente, para con base en ese diagnóstico, en ese análisis de la situación inicial de los pacientes, establecer unos planes de tratamiento de acuerdo a las actividades que nosotros realicemos. Es muy importante también explicarlo que la primera actividad siempre es esa, el examen, la evaluación, porque muchos pacientes pretenden asistir, pues como que la atención programada es solamente para la situación a la que yo vengo. Pueden tener 10 o 20 caries, pero lo que les interesa a ellos es el del diente del frente, ¿cierto? Claro. No hay nada que les importe en ese momento, ninguna otra cosa. Entonces es como importante establecer que la puerta de entrada, por decirlo así, a los servicios de odontología es el examen clínico. Y ya lo expliqué porque es importante establecer un diagnóstico para proseguir con una planeación de un tratamiento. Y que generalmente en esa cita inicial no se va a solucionar el problema, sino que... Sí, generalmente se hace solamente la evaluación. El diagnóstico. Ya, como les digo, como el recurso del tiempo siempre es escaso, ya en casos extremos uno podría optar por hacer algún tipo de atención de urgencia, si el paciente pues lo amerita o hay una urgencia en ese momento.
pero esa actividad está dirigida básicamente y como usted al nos examen. dice, eso depende del diagnóstico que haga el odontólogo en ese momento. Exactamente, sí, uno evalúa bien la situación para mirar si hay que intervenirlo pues inmediatamente. Bueno, doctor, entonces esa consulta inicial es para el examen clínico, se hace un diagnóstico, ya luego se dan otras citas, dependiendo lo que tenga el paciente. Exacto. También. Posteriormente, si dentro de esa evaluación determinamos pues que se amerita un tratamiento, se presenta la caries o se presenta otro tipo pues, de problemas de salud oral, empezamos a planificar las citas de tratamiento de acuerdo a lo que se presente. Lo más frecuente, como lo acabo de mencionar, la enfermedad más prevalente en la cavidad oral es la caries, que está afectando entre aproximadamente el 60 al 70% de los escolares, de la población en general, de acuerdo pues a las etapas de la vida, ¿cierto? No es lo mismo en los escolares que en los adultos, pero básicamente ese es nuestro mayor campo de trabajo, por decirlo de alguna manera, la caries. ¿Qué hacemos en la odontología pues, para atacar pues, o para corregir esos problemas de salud? Es lo que generalmente llamamos como las calzas, ¿cierto? Lo que coloquialmente decimos calzas u obturaciones. En el plano obligatorio de salud se consideran básicamente 3 materiales de obturación definitivos, o sea, ¿qué podemos poner como calzas? Las amalgamas, que son, pues, por decirlo de alguna manera, las calzas o las obturaciones tradicionales que siempre se han utilizado. Posteriormente surgieron las resinas, que son lo que llamamos calzas blancas, que se utilizan en los dientes, pues en la sección anterior. Es más por estética, pues, por estética. Ayuda en la estética. Exactamente, pues que son de un color muy afín pues, a los dientes. Y últimamente se ha utilizado otro tipo de material, que es el ionómero. Uno lo explica porque queda en el ambiente muchas veces que la amalgama va a desaparecer, y efectivamente la tendencia en el campo de salud es no utilizar ningún material que tenga mercurio, y ese es uno de los grandes pecados, pues, por decirlo, de la amalgama. Pero también tiene grandes bondades, como en su respuesta clínica, en su resistencia. Es un material muy noble pues como para trabajar, para resistir ese medio ambiente bucal que es húmedo y que no siempre pues cualquier material puede trabajar actuar pues en buenas condiciones ahí. Esto lo digo porque la estética ha venido cobrando mucha fuerza pues dentro sí. de la sociedad. Ahorita es muy importante pues la imagen. Entonces se ve pues como que en el mediano plazo esa amalgama va a ser reemplazada con la resina, pero pues es mi concepto, de pronto pues, yo acepto pues ideas en contrario, pero me parece que la resina, siendo un material muy bueno y que está mejorando día a día, es un material que pues está por inventar, o sea, todavía no tiene la misma resistencia en la amalgama. Es un material que permite filtración, mejor dicho, al lado de una resina se puede formar con mayor facilidad pues, una caries. Entonces vamos en ese proceso, pues la odontología va en ese proceso de reemplazar pues, la amalgama por resina, pero inclusive dentro del plano obligatorio no se ha eliminado, no se ha eliminado. Y el otro material pues es el que se utiliza con frecuencia, es el ionómero de vidrio, otro tipo de material adhesivo al diente. Pero es más nuevo, pues. Es más nuevo, es un material muy bueno en el sentido de que se utiliza mucho en esos cuellos sensibles, es un material que, repito, se adhiere al diente, libera flúor, mejora mucho las sensibilidades, muy recomendado en esas caries de los niños pequeñitos, donde uno necesita una técnica que sea rápida, que no sea muy traumática. Que la atención sea rápida. Que la atención sea rápida, es un material pues, que también se viene imponiendo. Hasta ahí llegamos con lo de operatoria, ¿cierto? Que es una de las actividades y que además está en el plano obligatorio de salud. Otra de las actividades que realizamos son lo que comúnmente llamamos las extracciones o las exodoncias, las extracciones dentarias. La mayoría de esas extracciones son extracciones pues simples, pero también se puede llegar el caso, lo conocemos de las exodoncias que se requieren cirugía, que ese diente está tan incluido, tan impactado dentro del hueso,
que se requieren actividades adicionales para sacarlo. Esas extracciones están incluidas en el POS, pero no las hacemos aquí en el primer nivel de atención. Acordémonos pues que los primeros niveles de atención son de baja complejidad, ¿cierto? Pero la mayoría de EPS o de administradoras del régimen subsidiado permiten que se haga la remisión a un cirujano, pues al especialista, que en este caso es el cirujano oral, quien realiza pues este tipo de actividades. Las otras actividades son las endodoncias, o lo que comúnmente llamaba tratamiento del nervio, tratamiento del conducto, como lo queramos decir. Ese es pues como el término endodoncia. Endo quiere decir dentro del diente, y se trata, pues, por ponerlo en términos sencillos, de sellar ese espacio y los conductos radiculares para que no proliferen bacterias allá y no se presenten inflamaciones posteriores. La endodoncia ha permitido que muchos dientes que antes se sacrificaban sobrevivan, se rescaten, o sea, antes, que esa es la idea. Esa es la idea, pues ha jugado un papel muy importante en la preservación, pues, de los dientes. Es una técnica que lleva, pues, relativamente poquito dentro de la actuación clínica, la odontología, pero es una especialidad bonita, y nosotros aquí también pues realizamos las endodoncias. Yo pienso que es un avance que se ha tenido, porque muy anteriormente grande. La opción era la extracción, la exodoncia, ¿cierto? Retirar el diente y reemplazarlo por una prótesis, por decir algo. Ya si se trata de rescatar el diente hasta el final, pues, como hacer todo lo posible por rescatar ese diente. Entonces, doctor, estas son las actividades post que están que se pueden prestar acá en el primer nivel, ¿cierto? En el nivel 1 de atención, exactamente. Bueno, doctor, otra de las actividades, pues, que se presta acá en el servicio de odontología son las actividades de PIP, de higiene oral, que también nos decía ahorita que hay un consultorio, pues, para estas actividades. ¿Qué contempla esta otra actividad, pues, acá en el servicio de odontología? Bueno, y nos vamos acercando más, pues, todavía a la prevención. Al ideal. Al ideal. Sí. A mí me parece, pues, que la base, el soporte de las atenciones de salud y sobre todo de los hospitales debería estar ahí. Los hospitales deberían privilegiar la promoción y la prevención, ¿cierto? Claro. Siempre se ha dicho, es mejor prevenir que curar. Y las personas a veces no toman como de buen agrado esas actividades. Lo toman como, es que me van a volver a mandar otra vez a que me enseñen a cepillar, a que me hablen, pues, lo que yo ya sé. Y pues yo sí quiero defender, o siempre he tratado de defender, las actividades de promoción y prevención. Ahí es donde está la salud, ¿cierto? Pues ya cuando uno está hablando de calzas y eso, ya está hablando que ya se han roto barreras iniciales en la prevención para usted llegar a una caries. En ese tipo de servicios estamos previniendo la presentación de esas enfermedades, en los niveles primarios, pues, de prevención. ¿Qué actividades contempla lo que llamamos el PIP, o la promoción y la prevención en odontología? Son 4 básicamente. Pues básicamente, el primero es lo que llamamos la profilaxis, ¿cierto? El control de placa y la profilaxis, pues, que son actividades que van parejas. Profilaxis es una palabra que quiere decir eliminar los factores de riesgo para que se presente determinada enfermedad. Entonces, la profilaxis es una actividad enfocada a identificar los sitios donde se está acumulando la placa bacteriana, y aprovechemos para decir que la placa bacteriana es el elemento común de las enfermedades orales. La caries se presenta a partir de la placa bacteriana. Es como el primer paso, pues, para que se presente una caries. Y la enfermedad periodontal también está formada por placa bacteriana, o sea que lo que ahorita se ha llamado, pues, biofilm o biopelícula, esa placa bacteriana, esa actividad de las bacterias organizadas en torno a una superficie dura, son el inicio de este tipo de enfermedades. Entonces, la profilaxis es hacer la limpieza de eliminar esa placa bacteriana que se está formando alrededor de los dientes. Y esta actividad, doctor, también incluye la parte educativa, porque es que no es solo la remoción de la placa acá en consultorio, sino que la idea es que no es solamente lo mecánico, tener una técnica adecuada de higiene oral, de cepillado, del uso de la seda dental para evitar esa acumulación de placa. Exactamente, esas actividades van parejas de la educación con la parte mecánica de retirar, pues, esa sí se hace ya acá en consultorio. Exactamente, esa es la primera actividad, la profilaxis.
La otra son los sellantes. Los sellantes son pastas que se colocan en los dientes para los niños generalmente. En las zonas que son muy fisuradas o muy rugositas por la parte por donde se mastica, para evitar que esa placa prolifere allá y se presente caries. Es una medida que previene la caries. La otra es las topicaciones con fluoruros. El flúor es un elemento químico muy importante en la salud dental, porque hace el esmalte de los dientes más resistentes al ataque de los ácidos que está produciendo esa actividad bacteriana o la placa bacteriana cuando se consumen dulces o carbohidratos, pues. Básicamente esa es como la función del flúor. Últimamente, pues durante el último año, desde el 2014, el Ministerio de Salud viene promoviendo el uso del flúor en barniz. ¿Y cuál es como la ventaja grande? Que ese flúor en barniz lo estamos utilizando en niños desde el año de edad. Pues eso significa todo un cambio, porque desde que empieza a aparecer la dentición. Exacto, aunque no se ha determinado nunca cuál es la edad en que se inicia la atención de los niños en un consultorio, pues dentro del plan obligatorio de salud, esto ya es como romper un paradigma. Claro. No es fácil pues las actividades en los niños de esta edad. La otra actividad pues que me queda por mencionar es el detartraje. Detartraje significa retirar los cálculos, pues, o las acreciones, pues, o esas piedritas que se forman cerca de la raíz del cuello de los dientes, la zona cervical de los dientes, y que son factores muy irritativos y que agravan, por decirlo de alguna manera, la inflamación de la encía. Esa, pues ya mencioné las 4. Últimamente hemos rescatado como otra, y es la atención de las pacientes, pues el examen de las pacientes en embarazo, de las pacientes gestantes. Es una actividad, que también es una actividad de promoción y prevención. Bueno, doctor, ya llegando pues como al final del programa, que lamentablemente el tiempo es muy cortico. Sí, es un recurso escaso. Así, pues como rápidamente contarles lo de los contratos, que también lo dejamos como empezadito al inicio del programa. ¿Con qué EPS tenemos contrato para el servicio de odontología acá en el hospital? Ya pues como para dar claridad con este último tema y que la gente sepa quiénes tienen derecho a consultar acá en el hospital. Entonces recordémonos, dentro del régimen contributivo, o sea, las personas que trabajan y están afiliadas a una EPS, son dos grandes con las que nosotros tenemos contratos, Comeva y Nueva EPS, ¿cierto? Incluimos ahí pues también a la Fundación Médico Preventiva, pues que es un régimen especial. Es un régimen especial, pero es la que atiende pues a los maestros. Dentro del régimen subsidiado, las dos que operan el sistema pues subsidiado en el municipio, que es Alianza, ahorita pues lo diríamos Sabia Salud, y Ecopsus. Y también pues el otro régimen, que es el régimen vinculado, que como lo dije anteriormente, tienen derecho a la atención de urgencias, pero también tienen derecho a la realización de promoción y prevención. El régimen vinculado por el momento no tiene acceso al tratamiento odontológico que mencionamos pues como integral. En otros eventos pues se podría atender riesgos laborales, pues los accidentes de trabajo y los accidentes de tránsito. Bueno, doctor, yo creo pues que ya con toda la explicación que nos da usted, doctor, yo pienso que ya nos queda claro cómo funciona el servicio de odontología. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que para todos es de mucha importancia la información que nos da, doctor. Se nos fue ligero el tiempo, esperemos pues que en otra oportunidad podamos extendernos más en profundizar ciertos temas pues que puedan ser del interés de las personas. Bueno, doctor, gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias. En nuestras instalaciones encuentras un mundo de servicios que te evitan desplazamientos hacia otros municipios, toma de muestras y análisis de laboratorio, rayos X, entre otros. En el Hospital San Juan de Dios trabajamos a conciencia por su salud. En el Hospital Con Conciencia te estamos esperando. Trabajamos por tu salud y bienestar integral.